Hola, un abrazo cordial a todos. Muchas gracias de una manera muy especial a las fundaciones Fiquires, Funcolé por esta amable invitación para participar en esta jornada del Día Mundial de los Hospicios y los Cuidados Paliativos. Mi nombre es Paulo Daniel Acero, soy psicólogo, doctor en psicología, soy tanatólogo certificado y desde hace algún tiempo, más o menos 30 años, me dedico a acompañar duelos y a familias y personas que están en el tránsito final de la vida. Hoy quisiera tomarme este tiempo de esta invitación para compartir con ustedes una reflexión acerca de la psicología y las herramientas que podemos obtener de ella para abordar el dolor y el sufrimiento. Entonces les invito a que compartan conmigo esta reflexión y quisiera empezar esta reflexión pensando cuál es el desafío nuestro en un día como hoy. Y pienso que el desafío parte de reconocer la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Ya hace algún tiempo, Siddhartha Gautama, el Buda, nos hacía este señalamiento que está puesto en la diapositiva. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de dolor y sufrimiento y que el uno es inevitable y que el otro es opcional? El dolor es aquella sensación exclusivamente fisiológica que hace que en algún lado de nuestro organismo sintamos alguna incomodidad. Y en ese sentido es inevitable porque el dolor siempre va a estar avisándonos, cumple una función, sirve a la vida para señalarnos que hay cosas que no están funcionando bien. Pero cuando hablamos de sufrimiento estamos hablando del significado que las personas le damos a ese dolor. Cuando hablamos de sufrimiento estamos hablando de la manera como nosotros nos enfrentamos al dolor y hacemos interpretaciones sobre él, de modo que eso en muchas ocasiones lleva a que un dolor inicialmente exclusivamente fisiológico se convierta en un dolor que embarga todo nuestro ser, que embarga nuestras emociones, que implica nuestras cogniciones y que por supuesto afecta todas las dimensiones de nuestra vida. La diferencia entonces entre dolor y sufrimiento es su origen. Si pensamos en el dolor, tendremos que reconocer que es una reacción natural ante un suceso inesperado y desagradable. Y, pues en general, tendremos dolor ante cualquier pérdida significativa, pero lo que sucede es que ante las pérdidas significativas, el dolor irá más allá de la sensación fisiológica. El sufrimiento es el estado que nosotros generamos usualmente al resistirnos al dolor. Y tenemos que reconocer bien esto. ¿Por qué? Porque nosotros poco a poco hemos ido metiéndonos en la vida contemporánea en una sociedad que combate el sufrimiento, que busca que no suframos a toda costa, y la forma en que nuestra sociedad intenta que no suframos es medicarnos tempranamente como para evitar aquello que nos incomoda, como para anestesiar nuestras sensaciones que son normales. Para que tengamos un contexto, veamos estas informaciones que nos trae la Organización Mundial de la Salud. Se estima que anualmente aproximadamente 40 millones de personas necesitan en el mundo cuidados paliativos y que de esos 40 millones un 78% vive en países de ingresos bajos o medianos, como los nuestros aquí en Latinoamérica. Actualmente a nivel mundial, tan solo 14% de las personas que necesitan asistencia paliativa la reciben, y esto porque las estructuras de salud de los países no han implementado las directivas de la propia Organización Mundial de la Salud o de los propios Ministerios de Salud para ejecutar y estructurar servicios de cuidados paliativos adecuados a la población. Se sabe que una asistencia paliativa temprana reduce las hospitalizaciones innecesarias y el uso de los servicios de salud, por lo cual es importante que cada vez más le demos una prioridad en nuestros entornos, en nuestras estructuras de salud, a una buena implementación de cuidados paliativos y, por supuesto, a una buena, adecuada e idónea formación a los profesionales de la salud que intervienen en estos contextos.
una reglamentación excesivamente restrictiva de medicamentos paliativos esenciales priva de acceso a medios adecuados de alivio del dolor y cuidados paliativos. ¿Qué tenemos que reflexionar acerca de esto que estoy planteando? Que en países como el nuestro, lamentablemente, muchos medicamentos que podrían ser útiles en un entorno de cuidados paliativos son tan excesivamente restringidos que se hace casi que imposible que las personas que los requieren puedan acceder a ellos. Diversas circunstancias inciden en ello, pero el llamado que estamos haciendo es que desde nuestras instancias, desde las jerarquías que se toman decisiones en cuanto a la salud, revisemos estos elementos que hacen o que sirven como barreras para que las personas que requieren los servicios de cuidados paliativos no tengan un servicio adecuado. Y por supuesto, también tenemos que tener en cuenta, como lo decíamos, ante la falta de formación y de concienciación sobre los cuidados paliativos por parte de los profesionales de la salud. ¿Qué es lo que sucede? Que en muchos de nuestros entornos los profesionales de la salud han sido formados exclusivamente para curar la enfermedad. Y hay un momento en que la enfermedad ya no tiene cura. Pero que el hecho que una enfermedad no tenga cura, es decir, que no se puede hacer nada para revertirla, no significa que estemos derrotados como profesionales de la salud. Ya lo decía hace muchos años Platón. El mayor error médico consiste en curar el cuerpo sin intentar curar el alma. ¿Y esto de qué habla? Que nosotros los profesionales de la salud deberíamos en algún momento hacer la reflexión de cuál es nuestra principal preocupación al acercarnos a un paciente en cuidados paliativos y a su familia. Y tal vez nosotros, si no tenemos una adecuada concienciación de que si ya no podemos curar, por lo menos si podríamos aliviar, si podríamos consolar, si no tenemos esa adecuada conciencia, pues nosotros no vamos a intervenir tan bien, tan exitosamente como podríamos hacerlo en estos momentos. ¿Y por qué hablo de exitosamente? Porque contactar un alma con otra es traer alivio al alma angustiada, al alma desesperanzada. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos entonces, podría decirse, una excesiva concentración en el dolor y un abordaje exclusivamente medicamentoso del dolor. Y ahí estamos perdiendo un amplio campo de lo que han trabajado disciplinas como la psiquiatría y la psicología. Si no hacemos una adecuada psicoeducación a los pacientes y a sus familias sobre las diversas alternativas del manejo del dolor, estamos poniendo de lado algo así más o menos como el 50% según las investigaciones de posibilidades de aliviar un dolor no solo con medicamentos. ¿Qué tenemos? Que reconocer que el acceso a personal cualificado en atención no solo al dolor sino al sufrimiento a veces implica barreras y estigma. El trabajo que tenemos que hacer en Hispanoamérica sobre el acceso a profesionales a la salud mental empieza por ahí, por reconocer que no requiere atención y salud mental necesariamente una persona que tenga una enfermedad mental, sino que un profesional en salud mental podría aportar mucho para aliviar, para ayudar a dar significado a una experiencia dolorosa como la que se vive en las unidades de cuidados paliativos. ¿Qué estamos invitando entonces a promover? Que los cuidados paliativos constituyan un planteamiento, un reconocimiento de mejora de la calidad de vida de los pacientes y de las familias de esos pacientes cuando afrontan problemas inherentes a una enfermedad potencialmente mortal. Los cuidados paliativos previenen y alivian el sufrimiento a través de esa identificación temprana, a través de esa buena evaluación y a través de un tratamiento adecuado a personas con dolor, insisto, no solo fisiológico, sino con dolor emocional. Afrontar el sufrimiento entonces supone ocuparse de problemas que no se limitan a los síntomas físicos. Los programas de asistencia paliativa utilizan entonces un trabajo en equipo para brindar apoyo a los pacientes y a quienes les proporcionan cuidado. Y aquí la clave está en eso, en reconocer que para acompañar adecuadamente a una persona en el tránsito al final de la vida, ojalá se tenga un equipo
bien unificado, bien integrado, bien engranado para atender las distintas facetas de lo que implica un periodo al final de la vida. Esa labor entonces comprende la atención de necesidades prácticas y de apoyo psicológico a la hora de enfrentar el duelo que empieza por la pérdida de la salud. La asistencia paliativa ofrece un sistema de apoyo para ayudar a los pacientes a vivir tan activamente como sea posible, y esto es importante. Qué valioso contar con un paciente que no esté a toda hora sedado, sino que hasta el último momento significativo de su vida pueda tener contacto con sus familiares y recibir el afecto, el apoyo y la compañía que también son medicinales para esos momentos de su estado de salud. Recordemos unas estadísticas importantes al respecto. Una amplia gama de enfermedades requieren cuidados paliativos y la mayoría de los adultos que los necesitan padecen enfermedades crónicas como por ejemplo cardiovasculares, respiratorias, crónicas, VIH-Sida y diabetes. Muchas otras afecciones también podrían requerir asistencia paliativa, como por ejemplo las insuficiencias renales, enfermedades hepáticas, esclerosis, enfermedades de Parkinson, artritis, etcétera, una cantidad de enfermedades de las que hoy llamamos incluso huérfanas. Qué bueno, qué importante es que la atención a cada una de estas instancias, a cada una de estas entidades diagnósticas, no se les atienda solo desde la medicina y solo desde la medicación. Entonces el llamado es a que ampliemos el acceso y tratemos de trabajar por retirar el estigma que implica que una persona o una familia acceda a los servicios de salud mental. En numerosos lugares, lamentablemente, no existen servicios formales de salud mental y aun cuando esos servicios estén disponibles, en muchas ocasiones son inasequibles porque, por ejemplo, se consiguen citas cada 3 o 4 meses y eso hace que se pierda un importante apoyo en un momento clave como es el final de la vida. A menudo, las personas entonces optan por sufrir sus malestares mentales sin alivio y arriesgándose, por supuesto, a la discriminación o al ostracismo que implica no poder acceder a un servicio de salud mental. Ya que el dolor es una reacción natural, el dolor siempre tiene un principio y tiene un fin, porque surge en respuesta a una circunstancia concreta que puede mitigarse en la mayoría de los casos. Afirmar que el tiempo todo lo cura es cierto, pero cuando uno se refiere al dolor, tal vez esta afirmación sería más real, más cercana, pero cuando hablamos del sufrimiento, tenemos que reconocer que el sufrimiento no decrece únicamente con el paso del tiempo, que para el sufrimiento hay ayudas, acompañamientos que apuntan al alma y al espíritu de las familias y de las personas en tránsito al final de la vida, que puede ayudarles a cambiar su manera de afrontar. Esta foto que ustedes ven a la derecha me encanta porque para mí es muy significativa en el sentido de que es una rosa elaborada a partir de un misil que cayó en la Franja de Gaza. Un instrumento hecho para quitar la vida a algunas personas o quienes estuvieron en riesgo de muerte por ese instrumento, lo convirtieron en un símbolo de vida. Ustedes y yo tenemos como profesionales de salud que convertirnos en signos de vida, en signos de esperanza para todas aquellas personas que nos permiten acompañarles en este camino. Pero por supuesto recuperemos la reflexión que les hacía al inicio. El sufrimiento en la gran mayoría de las ocasiones se basa en la resistencia que hacemos para no sentir dolor. Y cuando queremos no sentir dolor en ninguna de las circunstancias, lo que hacemos es exponernos al sufrimiento. Cuanto más nos empeñemos en negar o reprimir nuestras emociones, más fuerte, más nos sensibilizaremos al malestar. El sufrimiento en muchas ocasiones se alimenta de una serie de creencias que únicamente van a perpetuar nuestro estado de ansiedad y angustia. La gente que se empeña por no sufrir o por evitar el sufrimiento a los demás, lo que hace es sensibilizarlos y entrar en un estado de angustia, de hiperalerta, de ansiedad.
que nos hace estar más sensibles al sufrimiento. Y por supuesto, esta intención de no querer experimentar ningún dolor nos pone siempre en una trampa, como es terminar convencidos que nunca ayudamos o adecuadamente o que nunca ayudamos lo suficiente. A través de esta exposición que quiero invitar, que implementemos algunas intervenciones como por ejemplo clínicas oportunas y con personal idóneo, en primer lugar para eliminar, como decíamos antes, la barrera de acceso a los servicios. Lo primero que tenemos que garantizar es que las personas puedan acceder, a la medicación que requieren en el momento en que lo requieren. Tenemos que implementar una adecuada psicoeducación y capacitación para atención primaria, sobre todo en manejo de duelo. Cuando trabajamos adecuadamente el duelo, cuánto alivio, cuánto acompañamiento sienten las personas, que disminuye la sensibilidad al dolor. Tenemos que implementar también programas de aprendizaje social y emocional en las escuelas que lleven a reconocer el valor de la pérdida y que nos ayuden a alejarnos de aquella obsesión de evitar el sufrimiento. Acceso y manejo adecuado de medicación, una adecuada formación a los profesionales que administran estos medicamentos. Es importante también para que esos profesionales puedan informar adecuadamente al paciente y a las familias acerca no solo del objetivo de una medicación, sino también del entorno, de los efectos secundarios que, por ejemplo, puede venir tras una medicación. También hacemos un llamado en este momento a la implementación y fortalecimiento de grupos de apoyo. ¿Cuán valiosos son los grupos de apoyo para aliviar el sufrimiento cuando se encuentran dos personas que están viviendo una situación similar? Y por supuesto, un llamado en estas jornadas a trabajar juntos en la superación del estigma de la salud mental. Ahora, ¿qué podríamos aportar cada uno de nosotros? Bueno, un adecuado aprendizaje en la gestión, no control de las emociones. Siempre que hablamos de control de las emociones, ponemos a la persona a hacer un trabajo adicional para controlar aquello que es incontrolable. Las emociones no son ni buenas ni malas. Luego, el trabajo con nuestras emociones no es controlarlas, sino aprenderlas a gestionar adecuadamente, entendiendo que ellas nos enseñan y nos hacen lograr conciencia de muchas cosas en la vida. Por supuesto, también tenemos que fortalecer las estrategias de afrontamiento, trabajar en que las personas hasta el último momento significativo de su vida puedan tener relaciones significativas, por ejemplo, con el equipo que cuida la salud. Nosotros como profesionales de la salud tenemos que darnos la oportunidad de sí contactarnos con nuestros consultantes, entendiendo que ese contacto humano también alivia. Tenemos que aprender a identificar nuevas posibilidades vitales. Siempre habrá algo que se pueda hacer a pesar de que una persona esté en tránsito al final de la vida. Tenemos que aprender y fortalecer entre juntos la gestión de la espiritualidad y la trascendencia. Por supuesto, en los momentos del tránsito al final de la vida, es importante que nos demos un tiempo con los pacientes y sus familias para replantear el orden de prioridades y para superar, les reitero, esa dictadura que nos lleva a que debemos siempre intentar estar felices y sonrientes. El cambio, planteamos, es decir adiós a una situación vieja y familiar y enfrentarse a otra nueva y desconocida, pero con esperanza. Elizabeth Kubler-Ross decía que a veces no es lo viejo o lo nuevo aquello que nos intranquiliza, sino el intervalo entre esas dos instancias. De modo que la invitación es que ustedes y yo seamos instrumentos como profesionales de la salud que siempre transmitan esperanza, que siempre, así no haya una medicación de por medio, entendamos que nuestro propio acompañamiento, nuestra palabra, una buena escucha alivia el sufrimiento de alguien. Finalmente les dejo esta reflexión. Ante lo inevitable, ante lo que no podemos cambiar, a cada uno de los que estamos aquí nos impone el reto de cambiarnos a nosotros mismos. Y siempre podremos aportar al cambio de la vida. Ya en esta lectura que nos enseña la vida, me permito agradecer este espacio que nos damos hoy para reflexionar acerca de la manera en que nosotros podemos afrontar adecuadamente las pérdidas y los momentos difíciles de la vida.
siempre podremos aportar desde nuestro entorno, desde nuestro conocimiento, desde nuestra sabiduría, si lo hacemos con humanidad. Muchas gracias, un abrazo de nuestra parte, muchas gracias por esta oportunidad y que tengan una excelente jornada.